Hola, este video es un video tutorial realizado por el alumno Juan Carlos Valencia Ayala, que tiene una matrícula 148659 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del Instituto de Ingeniería y Tecnología, que es realizado para la materia de Estructuras 1, impartida por el Dr. Delfino Cornejo Monroy. Unidad 2, armaduras. En este video tutorial vamos a estudiar lo que es una armadura. Primeramente tenemos que saber el concepto. Entonces, una armadura es un elemento estructural formado por un arreglo estable de barras esbeltas interconectadas. Después observamos los tipos de armaduras. Principalmente, una armadura simple es una armadura generada con patrones triangulares. Después, una armadura o dos armaduras simples, si están conectadas por medio de un pasador, se denomina armadura compuesta. Si la armadura no es simple ni compuesta, entonces se denomina armadura compleja. Análisis de armadura. Se ha analizado completamente una armadura cuando la magnitud y el sentido de todas las fuerzas en las barras y reacciones han sido determinadas. Estas armaduras se pueden analizar por dos métodos, el cual es el método de nodos y el método de secciones. Primeramente, para observar las barras, en este caso, que sería el caso 1, podemos saber que esta barra es igual a 0 si tenemos 3 barras en esta dirección y no tenemos ninguna fuerza externa aplicada. Y en el caso 2 podemos saber que estas barras son 0 si no tenemos ninguna fuerza aplicada en este nodo que las une. Ahora sí, para entender mejor el método de nodos y secciones, vamos a realizar un ejercicio en el cual primeramente tenemos que clasificar esta armadura si es estable, inestable o indeterminada. Primeramente, sabemos que tenemos esta fórmula. B más R es igual a 2N. B son el número de barras, R son el número de reacciones y N es el número de nodos. El número de nodos sabemos que son los puntos donde hay unión de barras o fuerzas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son 8 nodos. Entonces, 2 por 8 igual a 16. Y si contamos cada barra, tenemos que son 12 barras. Y tenemos 4 reacciones en el punto H y en el punto A, donde tenemos una reacción en Y y otra reacción en X, al igual que en el punto H. Entonces tenemos 4 reacciones más 12 barras es igual a 12. Y realizando la operación tenemos que 16 igual a 16. Entonces es una estructura determinada. Luego realizamos un diagrama y nos basamos primero en el nodo D, ya que en el nodo C tenemos muchas incógnitas, las cuales son 4, y en el nodo B también tenemos 4, en el nodo G igual a 4, entonces tenemos que comenzar por este nodo, ya que es el único nodo que nomás tenemos dos incógnitas. Realizando primeramente la sumatoria de fuerzas en Y, sabemos que CE es igual a 0. Y realizando la sumatoria de fuerzas en X, sabemos que DE es igual a 90 kN a compresión, debido a que esta fuerza está entrando al nodo. ¿Y por qué va en esta dirección? Obviamente porque tenemos 90 kN en esta dirección, entonces DE tiene que ser inverso a esta fuerza. Y obteniendo DE que está a compresión, en todos los otros nodos va a ser a compresión de E. No porque esté esta flecha significa que en el nodo E va a estar en la misma dirección.
No, también va a estar en compresión. Entonces estaría entrando en el nodo E. Se muestra más adelante. Y aquí está, DE cambió su dirección, pero sigue estando en compresión. Entonces realizamos una sumatoria de fuerzas en X, ya que solo tenemos esta incógnita, y obtenemos que CEX es igual a 90 kilonewtons. Entonces tenemos ya esta parte del componente. Así realizamos el método de triángulos semejantes y obtenemos CEY es igual a 67.5. Y sacamos la resultante, que es CE es igual a 112.5 kilonewtons en tensión. ¿Y por qué tenemos esta en tensión? La tenemos así ya que tenemos DE a compresión. Entonces sabemos que CEX va a ir en esta dirección y CEY también irá en la misma dirección. Realizando una sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, tenemos menos 67.5, que es EY, más EF. Entonces EF es 67.5 kilonewtons a compresión. Y realizaremos lo mismo en el nodo C. Luego vamos al nodo F. Y los métodos que realicemos con estos nodos se realizarán también en el BG, en el nodo B, en el nodo G y en el nodo A, en el nodo H. Entonces nomás vamos a explicar estos dos nodos. Tenemos la sumatoria de fuerzas en X y tenemos los componentes de CE. Entonces CEX es igual a 90 más 60, que es la fuerza que se está aplicando en esta parte, menos CF es igual a CF igual a 150 kilonewtons a compresión. Luego se realiza la sumatoria de fuerzas en Y y sabemos el componente CEY, que es 67.5 menos BC igual a 0. Entonces BC es igual a 67.5 kilonewtons a tensión. Y en el nodo F tenemos estas fuerzas, el cual ya tenemos CF y obtenemos BFX, el cual es 150 kilonewtons en esta dirección. Al obtener este valor, realizamos el método de triángulos semejantes y obtenemos BFY y después obtenemos la resultante. Luego realizamos la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces tenemos menos 112.5, que es la fuerza BFY, menos 67.5, que es la fuerza EF, más FG, que es la fuerza inversa a estas fuerzas. Entonces sabemos que FG es igual a 180 kilonewtons a compresión, ya que está entrando al nodo y brinda el balance en estas fuerzas. Después continuamos con el nodo B y el nodo G, y en esta orilla tenemos los valores de las barras que hemos encontrado. El nodo B y el nodo G no los explicaré, pero pueden pausar el video para que puedan ver el método por el cual se resolvieron y sea más entendible. Tenemos el nodo H y el nodo A. Después continuamos por el método de secciones. Aquí verán que no hay ningún nodo. El método de secciones lo que hace es partir la pieza en diferentes partes. Por ejemplo, aquí en este dibujo la pieza está partida a la mitad y se tomó en cuenta la parte superior, que es la sección CDEF, en el cual tenemos la fuerza BC, BF y FG. Para obtener estas fuerzas realizamos una sumatoria de momentos en F igual a 0.
Entonces, al realizar la sumatoria de momentos en F, se anulan BF y FG, nomás queda 8BC, que es la distancia por la fuerza, y queda este momento que es 90 por 6, que es esta fuerza por esta distancia, que es igual a menos 67.5. Este menos significa que está mala dirección, y la dirección correcta sería la que está marcada de color rojo, que es BC igual a 67.5 kilonewtons. Atención, ya que está saliendo de esta parte de la armadura. Entonces continuamos con sumatoria en X y tenemos 90 más 60 menos BFX. El 90 es esta fuerza, el 60 es esta fuerza menos BFX, que sería en esta dirección. Entonces obtenemos que BFX es igual a 150 kilonewtons. Aplicamos la regla del triángulo semejantes y obtenemos la componente en Y. Luego obtenemos la resultante, que es BF igual a 187.5 kilonewtons. Atención. Luego realizamos una sumatoria de fuerzas en Y y obtenemos FG, el cual es 180 kilonewtons a compresión. Este método de secciones es de gran ayuda en obtener las barras que queramos, debido que si queremos solo estas 3 barras, hubiéramos tenido que empezar por el método de nodos, en el nodo D, luego en el E, luego en el C, luego en el F, luego en el B, y hasta que consiguiéramos los valores de estas 3 barras. A diferencia de este método de secciones, que nomás lo partimos y por medio de estas ecuaciones obtuvimos las 3 barras que están en el centro de la figura o de la estructura. Al igual, podemos obtener solo las barras que están aquí arriba, que sería CE, DC y EF. Realizándolo de la misma manera por una sumatoria de momentos en D, entonces estas fuerzas se anulan y obtenemos EF. Pero antes tenemos que obtener CEY, entonces realizamos la sumatoria de fuerzas en X, el cual tenemos 90 kilonewtons que va entrando a la armadura, entonces CEX va saliendo, entonces esa tensión, y tenemos CEX igual a 90 kilonewtons. Tenemos la componente en X, faltaría la componente en Y, entonces realizamos el método de triángulos semejantes y sabemos que CEY es igual a 67.5 y obtenemos la resultante CE, que es 112.5 kilonewtons a tensión. Al obtener estas fuerzas ya solo realizamos sumatoria de momentos en D y obtenemos EF, y luego sumatoria de momentos en y obtenemos CD es igual a 0, al igual que por el método de nodos. Continuamos con la sección CD, que es igual que la sección DE, pero es de esta manera, que solo sería de manera vertical. Continuamos y luego partimos la barra de esta manera y obtenemos las componentes AB y BG y FG. Después, en esta parte es interesante, ya que si yo solo quiero tener las reacciones que son en HY, HX, AY y AX, puedo iniciar desde esta parte y así no tener que comenzar como en el método de nodos desde esta parte y ser muy laborioso. Entonces tenemos dos reacciones, una en AX y luego la reacción AY, y tenemos una fuerza que es la barra GH.
Realizando una sumatoria de momentos en el punto A, que es igual a 0, entonces tenemos que 30 por 6, luego 60 por 12 y luego 90 por 18, menos 8, que es la distancia vertical que multiplica esta fuerza GH. GH es igual a 315 kN a compresión, ya que está entrando esta fuerza a la estructura. Luego tenemos sumatoria de fuerzas en Y, la cual tenemos 315 menos AY es igual a 0. AY es igual a 315 kN, pero en dirección negativa. Y por terminar, realizamos una sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y obtenemos que AX es igual a 180 kN en esta dirección. Y obteniendo AX y AY, podemos obtener HX y HY, como se muestra en la siguiente imagen, en la cual es la armadura completa. Entonces tenemos las 4 reacciones y las 3 fuerzas aplicadas. Realizamos sumatoria de fuerzas en Y y habíamos obtenido que AY es menos 315 más HY, entonces HY es igual a 315 kN en esta dirección. Y una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, entonces 90 más 60 más 30 menos 180 de AX, entonces se anula y queda que HX es igual a 0. Para terminar, tenemos los resultados de todas las barras y todas las reacciones del problema. Para comprobar que todo estuviera bien, realizamos la estructura en un programa y tomamos captura al programa, en el cual observamos que nos dan las fuerzas de las barras y también nos da las reacciones. Y de este lado se encuentra la estructura realizada. Sabemos que tenemos AB, BC, D, CD, y cuando tenemos menos significa que esta carga está en tensión. Entonces AB tiene 180 kN en tensión. Y lo buscamos aquí y tenemos que AB es igual a 180 kN en tensión. Y realizamos también un chequeo en BC y tenemos que es menos 67.5 kN en tensión. Entonces BC está en esta parte que es 67.5 kN en tensión. Y podemos revisar todos los resultados, lo cual nos indica que nuestras operaciones se hicieron de manera adecuada ya que obtuvimos los resultados correctos. Y esto sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención.